Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta es una tremenda noticia, mírese por donde se le mire. Los Estados Unidos confirmaron que retirarán su ejército de Afganistán, ponen fin a una guerra de 20 años, la más larga en la historia de Estados Unidos, es la más larga que ha participado. Así lo dijo el presidente Joe Biden, quien anunció que retirará a las tropas que permanecen en el país del Medio Oriente, alrededor de 2.500 soldados. Para el próximo 11 de septiembre, justamente del 2021, que se cumplen los 20 años del ataque a las Torres Gemelas, que fue lo que dio inicio a esta guerra con Afganistán, Al-Qaeda, recuerdan ustedes Osama Bin Laden y todo eso. Bueno, esa fecha de los 20 años entonces marca el hito de salida. El secretario de Estado, Antony Blinken, agregó que Washington trabajará en una retirada coordinada, porque tiene riesgos, con sus aliados, Alemania y el Reino Unido. En particular, ya se han sumado al llamado de los Estados Unidos para retirar tropas. La administración Trump y la de Obama lo habían intentado, y la de Trump había alcanzado un acuerdo con los talibanes. Ya no es Al-Qaeda, puede haber Al-Qaeda también, pero el talibán es el grupo más fuerte allí, por el cual todas las tropas debían dejar el país antes de mayo de este año. Ahora, la primera etapa del plan de Biden comenzará entonces el 1 de mayo. Lo más interesante, yo los invito a, no es el momento, pero a leer las crónicas de cómo y qué dijo Biden para anunciar esto. No lo hace llevándose los aplausos o como se dice en buen chileno, levantándose los tarros él. Habla de una política de Estado, habla de una situación que lo que los va a hacer es recomponer el tejido social y de amistad cívica norteamericano. Habló de sus antecesores sin descalificarlos. Dijo que él va a asumir la responsabilidad porque ya son 4 presidentes de Estados Unidos que han cargado con esta guerra y que no quiere dejarle la responsabilidad a un quinto, que él la quiere asumir con los costos que tenga. Él llamó por teléfono a George Bush, republicano, que fue quien inició esta guerra, para conversar con él y tratar los temas delicados. Habló con Obama, su antecesor también. Es decir, estas cosas no son de unos contra otros, sino más bien son de una sociedad y un Estado que se reconstituye porque es, al final, el representante del pueblo norteamericano. Es muy bonito lo que dice, termina, ¿sabe cómo? Joe Biden termina su discurso y su anuncio dirigiéndose al cementerio de Washington, Arlington, ese cementerio clásico que es de pasto y que tiene las lápidas blancas, caminando él solo bajo la lluvia, entre medio de todas las sepulturas de aquellos soldados que han perdido la vida en Afganistán justamente. Una cosa de Estado. Vamos a la mesa. Uno siempre desea que la política hable de eso, hable de las cosas del Estado y que hable de las cosas del largo plazo y que sean capaces las sociedades de encadenar políticas que vayan de un gobierno a otro y que vayan mejorándose, pero que no importe si es la oposición o el gobierno, los de aquí o los de allá, y vayan lo que hace Chile un poco en política exterior. Y de hecho nuestro invitado de hoy conoce muy bien de lo que le hablo porque es embajador de carrera, ex canciller Heraldo Muñoz, presidente y precandidato presidencial del PPD. Heraldo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Escuchó a Biden o leyó a Biden cómo anunció el retiro de Estados Unidos? Qué bonito. Absolutamente, lo leí, fue muy emocionante esa visita al cementerio donde están más de 2.000 víctimas de soldados norteamericanos que perdieron la vida en estos 19, 20 años en Afganistán. Te quiero contar algo que mucha gente quizás no sabe. Yo fui presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes mientras estuve en el Consejo de Seguridad y estuve en Afganistán en mi papel en ese momento como presidente de este Comité de Sanciones contra los talibanes. Y fue, bueno, una experiencia muy notable. Nunca he tenido tanta protección armada alrededor mío. Y estuve casi 3 días y pude conocer a muchos de los actores de la política y del conflicto.
tanto las tropas norteamericanas, el contingente de Naciones Unidas que había en ese momento, y por cierto a muchos de los miembros del gobierno afgano que, Me imagino bueno, que, por cierto, claro, que intentaban. Es parte de lo que decía Biden hoy, que trató Estados Unidos de hacer durante estos 20 años. Había muchas guerras paralelas y una de ellas era o metas paralelas. Una de ellas intentar restablecer una suerte de democracia, los derechos de las mujeres. Claro. Bueno, y no todas las ganaron, no todas las batallas las ganaron, ¿no? Claro, Pero a mí lo que me tremendamente sorprendió, difícil. Lo que viene después del retiro de las tropas norteamericanas será la continuación del conflicto. La historia de Afganistán es una historia de guerras externas y de guerras civiles. por supuesto. Y con vecinos que tienen una injerencia muy fuerte. Pakistán, también un país que conozco bastante bien, tiene una presencia muy fuerte. De hecho, fueron los creadores de los talibanes. De modo que se avecinan días difíciles, pero bueno, Ahora, ya era hora que Estados Unidos saliera de... Lo que más destaco, aparte del regreso y el fin de una guerra, es el tono de Biden, que es muy reconstructivo respecto del antecesor, pero Biden no se gastó un segundo en sacar provecho de eso, no mencionó a Trump, lo trató de hacer de una forma de subir 2 metros de arriba de la mirada Estado, entendiendo y comprendiendo las dificultades de su antecesor, por muy adversario que haya sido, y no sacando provechos, pequeñas ventajas, decirle que esto es culpa de los republicanos porque Bush nos metió en esta guerra. Una lógica que hoy día lamentablemente está muy presente en la política de todo el mundo y en Chile también. Sí, un buen ejemplo de mirar algunos temas desde una perspectiva transversal y de Estado, particularmente, bueno, cuando tiene que ver con cuestiones tan importantes como el despliegue de tropas. Bueno, por cierto, se tiene que hacer, pero se echa de menos muchas veces tener estas perspectivas dialogantes con la oposición o con los gobiernos anteriores. Heraldo, y eso hoy día no vende. Biden ha sido un ejemplo. Hoy día eso, dicho en vulgar, eso no vende hoy día en lo transversal, lo dialogante, vende más el conflicto, ¿no? Los políticos muchas veces son víctimas y victimarios a la vez, muchas veces. ¿Usted siente que eso pasa, usted que está metido en ese mundo? Claro, son tiempos muy difíciles porque, bueno, particularmente en nuestro país se nos han acumulado tantas cosas. El estallido social del 18 de octubre, la pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero que ha tenido efectos económicos y sociales tan fuertes. Y además un contexto global donde esta era digital hace que la gente se comunique por la vía de Internet, de Twitter, de Instagram o de Facebook y tengamos una suerte de democracia directa, donde es más importante el tener de acuerdo con la tribu de uno en vez de cruzar el puente para mirar los puntos de vista de otros y llegar a acuerdos, porque al final una sociedad no es nada más que los que piensan igual a uno, es justamente lo contrario, es tratar de ponerse de acuerdo con quien piensa distinto para tener un destino común. Entonces eso creo que nos falta y nos falta mucho en nuestro país en estos momentos, donde hay un festival de populismo, de ofertones y de descalificaciones, y yo echo de menos un poco esa amistad cívica que, sin embargo, no significa discrepar, porque la discrepancia es consustancial a la democracia. O sea, la democracia probablemente la democracia es la gestión de los disensos, es cómo gestionamos las diferencias. Claro, y mira, y en el momento en que estamos en nuestro país, en momentos tan turbulentos en que estamos, ¿cómo vamos a construir un país a futuro si no es a través del diálogo, si no es a través de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales? Es imposible de otra manera. Si queremos reformas profundas, estructurales, con recuperación del crecimiento, después del desempleo que vamos a tener, particularmente mujeres, de jóvenes, de impulsar el crecimiento, porque sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de que podamos tener más impuestos, cuestión que es absolutamente fundamental para el futuro. Todas esas cosas requieren acuerdos, requieren un nuevo pacto social. Heraldo, nos hace mucha falta esa perspectiva, creo yo. Sí. Heraldo Muñoz, el 18 de julio, que hay primarias, se corrieron para el 18 de julio, ¿cierto? Sí.
Sí, las primarias. así es. Lo vamos a ver a usted en una primaria ¿con quién? Porque surge la idea, no sé si está confirmada o si es una idea que están resolviendo, de que el PPD no quiere ir a esa primaria amplia, sino que quiere ir a una primaria del mundo socialista, con los primos hermanos, solo con el Partido Socialista, por ejemplo. ¿O con quién lo vamos a ver en primaria usted? ¿Y por qué? Bueno, nada está decidido y justamente vamos a tener un Consejo General, un Consejo Nacional para debatir las distintas alternativas. ¿Cuál es su postura? Hay varias opciones. Bueno, hay una opción general de toda la oposición, pero hemos tenido varias personalidades, dirigentes políticos que han dicho, mire, quizás eso no es posible, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de segunda vuelta? Entonces, quizás la posibilidad de una primaria de todos se ve como muy distante. Luego existe la posibilidad de una primaria de la unidad constituyente, pero que sea más ampliada. Yo no excluyo la posibilidad que otros partidos que no están hoy día en la unidad constituyente puedan ser parte de una primaria donde estén todos Frente Amplio, por ejemplo. No sé si el Frente Amplio, yo creo que toda ampliación de una primaria es bienvenida en tanto, y esto es lo fundamental, en tanto exista una base de contenidos. Yo francamente no estoy para primarias sin contenidos, sin sustancia, porque eso sería absolutamente vacío. Eso significaría que no tenemos principios y contenidos comunes o compartidos, que no tenemos plataformas de ideas y programas. ¿Con la DC las tiene, Heraldo? ¿Usted tiene comunidad, tiene territorios comunes con la democracia cristiana para hacer primaria con ellos? Eso es lo que hay que definir. Si estamos de acuerdo en algunas cuestiones, probablemente en algunas vamos a tener diferencias. Bueno. En cuestiones valóricas quizás las tengamos. Esas son las cosas que hay que resolver. Porque si no, sería nada más que una competencia de rostros. Pero sabemos que por ejemplo, son respuestas a sus problemas, a sus demandas, a sus aspiraciones. Sabemos, por ejemplo, que Guido Girardi, que es un senador muy influyente en su partido, es partidario de hacerlo con los socialistas solamente, una primaria sin la DC. Bueno, me gustaría saber su opinión como líder, como abanderado de su partido. ¿Cuál es su opinión de la primaria ideal? Yo quiero la primaria más amplia posible con contenidos progresistas. ¿De comunistas a demócrata cristiano? Bueno, es que esa es una de las posibilidades, que sea con la democracia cristiana. Yo no excluyo para nada esa posibilidad, eso es lo que vamos a tener que discutir. Ahora, nosotros tenemos una trayectoria con el Partido Socialista, creo que tenemos elementos en común con Nuevo Trato, también los tenemos con el Partido Radical, con el PRO, y quizás una primaria de ese mundo no sería en contra de ningún partido, sino que a favor de tener un espacio de este mundo que es de una izquierda moderna, una izquierda nueva, una izquierda distinta, por último. Pero yo no excluyo la posibilidad que sea con la democracia cristiana y que sea la unidad constituyente. Esas son las cuestiones que vamos a tener que debatir, y debatir los pros y los contras. Hay algunas cosas que son posibles, otras que no son posibles, porque si es que hay algunos de los otros partidos y fuerzas políticas que no están de acuerdo en una determinada primaria, bueno, hay que ir a la alternativa que sea posible. Ahora, sabemos que el costo que tiene ir separado ya les pasó en la elección pasada. El oficialismo hoy día seguramente ya ha sacado provecho y sabe lo rendidor que es ir unido, y probablemente, algunos dicen en su sector, pueden perder la elección presidencial y el próximo gobierno si no son capaces de unirse. Es verdad, y bueno, yo insistí mucho cuando estuvimos en las conversaciones para las elecciones, o para las candidaturas, mejor dicho, a la Convención Constitucional, de ir en una lista unitaria. Y sin embargo tuvimos ahí el cuestionamiento del Partido Comunista, que quería ir en dos listas, no querían estar con lo que ellos llamaron, creo que fue los socialdemócratas neoliberales, y por otro lado la democracia cristiana tampoco quería una lista unitaria, quería dos listas, aunque su postura era que si es que había acuerdo en general de todo el mundo para ir a una lista unitaria, ellos estarían dispuestos a ir en esa dirección, pero las posturas ahí nos llevaron a tener en definitiva 6 listas de la oposición.
Tal cual. ¿ah? Bueno, 7, de hecho, por siete. ¿ah? Y en algunos distritos son mucho más que eso. Entonces, como la derecha en esto es mucho más pragmática, se pueden tirar los platos por la cabeza, pero en el momento de las elecciones se unen. Como llevan una sola lista, van a estar sobre representados en la Convención Constitucional. Entonces, eso debería haber sido una elección, pero no sé si sea posible, porque ahora estamos hablando de una elección presidencial y una elección presidencial requiere claridad sobre objetivos, requiere claridad sobre contenidos. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el sueño de país que vamos a presentarle a las chilenas y chilenos? Y yo creo que la gente percibe cuando hay discrepancias, cuando las cosas no están bien unidas. Yo prefiero que estén bien consolidadas respecto a un programa, a que simplemente nos juntemos y tengamos esta competencia de rostros o de siglas que creo que no le dicen nada al país. Heraldo Muñoz, precandidato del PPD, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública para conversar sobre un tema que es más silencioso, no es tan estridente, pero es más grave que a lo mejor que todos, que es la falta de agua, que es la sequía en una parte de nuestro territorio. Es un mal universal, pero lo que atañe a Chile es muy grave. Prueba de ello es que el Ministerio de Obras Públicas ha firmado un decreto de escasez hídrica para 3 provincias completas: Osorno, Yanquihue y Chiloé. Tomamos contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, buenas noches, gracias por recibirnos. Claro, efectivamente, Matías, hemos incluido a esas provincias que han llamado la atención porque son zonas donde normalmente hay una gran cantidad de agua y así la gente los reconoce, pero al mismo tiempo hay otras 80 comunas que estaban desde antes. Tenemos en total 104 comunas del total de más de 300 del país. Hoy día tenemos casi el 30% del país considerado como en emergencia y en escasez hídrica, así que efectivamente tenemos un problema muy complejo. Y esto no es una novedad, es algo que venimos ya sufriendo desde hace mucho tiempo. Llevamos 12 años seguidos de sequía, nunca habíamos tenido más de 4 seguidos. Así que esto es producto de un cambio climático que ha llegado para quedarse, ya no es una emergencia. Alfredo Moreno, claro, Osorno, Yanquihue y Chiloé uno está acostumbrado a que llueve muchísimo, entonces la escasez de agua se nota más. Llama mucho la atención, claro. Claro, pero entiendo que hay una escasez de en torno al 40% en algunas partes del sur del país a estas alturas del año. Claro, los decretos de escasez son siempre respecto de lo que cada región tenía anteriormente, porque cada región y cada ciudad y cada lugar está preparado para una cierta cantidad de agua. Entonces, la escasez es relativa a lo que ese lugar tenía anteriormente. Así que, obviamente, sigue teniendo mucho más agua que en zonas del norte, pero respecto a lo que tenía una caída fenomenal. ¿Qué implica un decreto de escasez hídrica en la práctica a los ciudadanos de esos lugares? Bueno, básicamente tiene la siguiente implicancia. Lo primero, permite ir en ayuda de las personas en una forma más rápida y efectiva, porque la Dirección General de Agua puede redistribuir el agua, particularmente el agua que está en los ríos, si es que eso es necesario para asegurar, por ejemplo, el consumo humano, que es el prioritario. O sea que la Dirección General de Agua tiene atribuciones que son muy especiales. También la Dirección General de Agua, bajo el decreto de escasez, puede permitir que, por ejemplo, un sistema de agua potable rural pueda sacar agua de un pozo aunque no tenga derechos de agua constituidos. Lo mismo puede hacer, digamos, una comunidad de regantes con la autorización de la Dirección General de Agua. Por otra parte, le permite al Ministerio de Obras Públicas que las obras que se realicen para superar los problemas que tenga, por ejemplo, un sistema de agua potable rural que haya perdido, que haya que profundizar el pozo, por ejemplo, podemos hacerlo con un decreto de emergencia sin necesidad de una licitación, podemos ir directamente a superar la emergencia que tienen y no tener que hacer la tramitación normal, que sería mucho más larga. Y en tercer lugar, si esto va acompañado también de que el Ministerio del Interior decretara, digamos, un estado de catástrofe en algunas de estas comunas, permite que las gobernaciones puedan ocupar recursos para poder financiar camiones aljibes y poder, a los lugares donde sea necesario, poder, durante los días que no estén
reparado las fallas, la falta de agua con una obra más definitiva, puedan entonces poderse solventar con sistemas de emergencia. ¿Hasta qué punto es cierto o es mito o están extendidos, está en el país? Yo lo he leído muchas veces que lo de los camiones aljibe, bueno, el problema central es que no llueve. Claro, dicho eso, ¿no es cierto? Es un problema. Pero la administración de las aguas disponibles, que en muchas partes, no hay que ser injusto ni generalizador, que se producen ciertas mafias de los camiones aljibe en algunas partes, que hay tantos intereses creados ahí, entonces que a nadie le interesa a su vez hacer obras de largo plazo para poder construir, por ejemplo, infraestructura para canalizar bien las aguas y utilizar bien las aguas. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿Algo de eso hay en alguna parte de Chile? No es tema del Ministerio de Obras Públicas, digamos, la provisión de las aguas a través de los camiones aljibe, sino que lo hacen las municipalidades, las gobernaciones, el Ministerio del Interior. Pero sí es parte de lo de nosotros construir las obras, pero sí debo decir que efectivamente hacer las obras, porque en las ciudades probablemente para muchos de los que nos escuchan esto puede sonar un poco raro porque abre la llave y siempre ha tenido agua. Hemos logrado que a pesar de la escasez hídrica y los 12 años seguidos de sequía, la década más seca de toda la historia de Chile, ninguna ciudad ha tenido racionamiento como ha sucedido en sequías mucho menores históricamente, que siempre hemos tenido racionamiento de agua y o de luz, pero ahora hemos logrado evitarlo. Pero en las zonas rurales eso no es así porque los sistemas son muchísimo más frágiles y por lo tanto hay muchos lugares donde la gente ha perdido su fuente de agua o lo ha perdido parcialmente. Y resolver esos problemas a veces toma tiempo porque hay que encontrar una nueva fuente de agua y luego hay que poder hacer esa inversión, obtener, digamos, esa agua y conducirla hacia el lugar en que las personas lo necesitan. Entonces, hay un periodo que puede ser largo en el cual las personas se abastecen con camiones aljibe, tienen un costo muy, muy elevado. Para muchas de las comunas y municipalidades y gobernaciones, esto es una cosa muy oneroso. A veces hay uno o muy pocos proveedores. Como le digo, no conozco el detalle de esto, pero efectivamente es una cuestión problemática. Y además de eso, obviamente que no es lo ideal para las personas. Esto no tiene las condiciones prácticas de recibir el agua. Lo óptimo para uno es abrir la llave, no tener que estar todo el tiempo esperando si vino o no vino el camión. Los montos que se reciben son limitados. Entonces es una situación meramente de emergencia. Lo que necesitamos son las soluciones definitivas que permitan recuperar las fuentes de agua que tiene cada uno y además pagar una deuda enorme que tenemos, que son los alrededor de 700.000 personas que no tienen un acceso a un sistema formal de agua potable y que todos viven en las zonas rurales. He echado de menos, a lo mejor no las he visto, por eso pregunto, pero yo he echado de menos campañas masivas de concientización de la escasez del agua. ¿Hay algo planificado? Bueno, hemos hecho campañas, digamos, hoy día como el interés de la gente está en otros temas, hemos hecho campañas públicas a través de la televisión, de la radio, que fueron muy importantes en su momento. Hemos hecho también acuerdos con los grandes consumidores, como las municipalidades, las grandes industrias, donde se han comprometido a reducir en un 10%. Las propias municipalidades han empezado a hacer un recambio de lo que son sus áreas verdes para llevarlo a una vegetación que ocupe menos agua y que sea más adecuado al nuevo clima. Pero hay muchísimo más que tenemos que hacer en esto. Esto es un cambio cultural que por supuesto lleva mucho tiempo y como tú dijiste al iniciar el programa, aquí probablemente esto es más silencioso, esto lo llevamos hace más tiempo, nos ha acompañado a lo mejor mucho más que el coronavirus y que otras cosas, pero el coronavirus va a ser superado, vamos a resolver nuestros problemas constitucionales, espero vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser el Chile del futuro, pero aquí seguimos teniendo y vamos a tener por muchos años más un desafío de adaptación a una cosa que nos supera. Sí, pero la naturaleza manda. Claro, cualquiera sea nuestra posición política, tenemos un cambio climático enorme y la palabra clave, fundamental para Chile, es la adaptación. ¿Ministro? El cambio climático, porque la gente cree, esto, perdona un segundo solamente, sí, claro, cree que hay cambio climático en todo el mundo y es efectivo. Pero los efectos del cambio climático son distintos en distintos lugares. Por ejemplo, en el norte de Chile está lloviendo el doble. El problema ahí son los aluviones.
en las zonas costeras estamos teniendo el problema que sube el nivel del mar. Hay muchas zonas en el mundo donde el cambio climático está llevando a que llueva más, no menos. Dentro de los lugares donde está lloviendo menos, uno de los lugares más agudos y que tiene una mayor probabilidad y mayor cantidad de modelos de cambio climático que todos coinciden, es en la zona central de Chile. Y en la zona central de Chile vive el 80% de la población y está el 80% de la actividad económica. Por lo tanto, tenemos un desafío de enorme envergadura. Ministro Alfredo Moreno, usted acaba de hablar de que vamos a superar la pandemia, vamos a superar las coyunturas constitucionales y va a seguir. Yo quiero detenerme un segundo ahí, porque constitución o nueva constitución y agua son dos temas que conversan. Existe también una idea generalizada que en la constitución puede estar la solución a la mejor gestión del agua disponible. Insisto, lo que no llueve, no llueve, no hay caso. Pero, por ejemplo, ¿usted qué perspectivas tiene de que la Constitución pueda establecer los nuevos usos del agua? Alguien dice la propiedad. Bueno, si aquí es el uso del agua, porque algunos dicen que tienen muchos derechos de agua que no se usan, se acumulan, se especula y no se utiliza bien el agua. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir es veo que has pensado el problema. Nosotros hemos trabajado en esto, el presidente creó una Mesa Nacional del Agua hace 1 año y medio atrás, con gente de todos los sectores, desde el senador Girardi hasta gente de la derecha, ¿no es cierto? Gente que está en la pequeña agricultura, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, los dirigentes de la minería, la gente de los APR, académicos, Fundación Chile. Y hemos trabajado sin descanso, pero en silencio, de manera tal de tener en primer lugar un diagnóstico común. Y tenemos un diagnóstico por unanimidad. Y luego hemos trabajado cada uno de los temas. Y uno de los temas tiene que ver, por supuesto, que tenemos que tener una mejor institucionalidad y una mejor regulación y una mejor legislación respecto al agua, donde lo central ahí está el tema, digamos, del Código de Agua, que también lo hemos seguido trabajando en el Congreso, hoy día está en el Senado. Hemos avanzado muchísimo, donde uno de los puntos clave es el que tú acabas de mencionar. Aquí es evidente que hay un acuerdo, yo diría, hay mucho más acuerdos de lo que la gente cree, se habla mucho de eslogan, pero cuando uno se sienta a discutir los temas hay mucho más acuerdo. No hay desacuerdo respecto de que el agua es un bien nacional de uso público que corresponde a todos los chilenos. Tampoco hay desacuerdo que el Estado tiene que entregarla a los distintos chilenos para los usos que necesita. La gente necesita el derecho de agua para poder tener agua en su casa, necesita para regar el jardín, necesita para tener trabajo en la agricultura o en la minería o en una industria o en distintos usos. Y por lo tanto es evidente que tiene que entregarlo a distintos particulares para que lo quiera usar, y la forma en la cual lo entrega, por los periodos, cómo se hace, son los elementos que establece el Código de Agua, donde uno de los elementos centrales ya detectados en el año 2005 tiene que ver con el uso. Lo que es evidente que si el Estado le entrega a una persona o a una empresa un derecho de agua es para usarlo, porque esto es en beneficio de él y de todos los demás. ¿Y hay mucho si que no se usa que y se pierde? ¿Hay mucho que se desperdicia? Lo que sucede cuando una persona recibe un derecho de agua y no lo ocupa es que deja sin que se le pueda otorgar a otro, porque los derechos son limitados. Son finitos. Claro. Entonces, esto ya el año 2005 comenzó a cambiar, ahí se estableció la patente por no uso. La persona que no lo usa tiene que pagar. Y si lo sigue no usando, esa patente sube, y sube geométricamente. De hecho, y esto es un dato que probablemente la gente no lo conoce, la gente siempre piensa en los derechos que se constituyen, en el último tiempo nos han devuelto 8 millones de litros por segundo de derechos de agua de personas que no desean seguir pagando la patente porque no lo ocupan. La mayoría de ellos son no consultivos, o sea, para generación eléctrica, sí. Pero dentro de los 8 millones hay del orden de 500.000 de litros por segundo que son agua consultiva, es decir, agua como la que se ocupa en la agricultura. Entonces, y el tema del no uso, y que en el nuevo Código de Agua, y esto por unanimidad de los senadores de todos los colores, digamos, y de todos los sectores, va a estar aún más, castigado, llegando al punto en que esta patente no tiene límite, y que por otro lado, aún cuando se pague, llega un momento en el cual, aún cuando se paguen esas patentes, el derecho va a caducar y la persona va a tener que devolver el derecho a agua. Además, se mejoran dentro del nuevo Código de Agua las condiciones por las cuales el Estado puede detectar el no uso, porque hay un punto de decir cómo la legislación
otro es cómo lo Sí, determinamos. sí. Y hoy día hay una diversidad de problemas porque la propiedad de los derechos de agua hoy día es difícil determinar quién las tiene, porque la mayoría de las personas que son, a diferencia de lo que la gente cree, son pequeñas personas que tienen además derechos constitucionarios, no los tienen inscritos, no están inscritos, están en las juntas de vigilancia, se les distribuye el agua, ocupan el agua, están en las asociaciones de canalistas, pero no están constituidos en los conservadores de bienes raíces ni tampoco en el archivo, digamos, en el catastro que lleva de agua, la Dirección General de Agua, y solamente, digamos, algunas personas, que son muy pocos en el total, los tienen adecuadamente registrados. El nuevo Código de Agua lo va a hacer absolutamente obligatorio, so pena de que si no están inscritos después de un determinado plazo que se va a otorgar, los derechos también van a caducar y van a retornar al Estado. Alfredo Moreno, le agradecemos esta conversación y sobre todo generar conciencia desde cada una de nuestras casas, desde cada uno de nuestros usos domésticos, de que estamos en una escasez hídrica severa. Tenemos que hacernos cargo y partir por cada uno de nosotros. Efectivamente, y que el esfuerzo es de adaptación y que es un esfuerzo, digamos, que evidentemente es un esfuerzo conjunto, porque no tiene color político la falta de agua, tenemos que usarla mucho mejor. Tenemos que cambiar la cultura, tenemos que buscar nuevas fuentes de agua, que hay que hacer inversiones muy importantes en nuevas fuentes de agua, en cuidar mejor el agua, en reusarla. Entonces tenemos un desafío muy importante, muy interesante, del cual va a depender nuestras posibilidades futuras. Hay países y lugares que tienen mucha menos agua que la que tiene hoy día la zona central de Chile, pero ya están adaptados porque están en esa condición durante muchos años y pueden realizar sus actividades. Este es el desafío que tenemos nosotros hacia adelante, y si lo hacemos de buena forma y lo hacemos unidos, por supuesto que lo podemos lograr sin ninguna duda. Gracias, ministro, que esté muy bien, muy buenas noches. No, gracias a usted, hasta luego, adiós María. Chao. Pausa y volvemos, espérenos, ya volvemos. Ahora pues al 24horas.cl, nuestro portal de contenidos de todas las plataformas de TVN. En este momento está encabezado por el siguiente tema: 19ª semana al alza. Precios de los combustibles vuelven a subir. Ahí están los detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. La temperatura en este momento en Santiago es de 12 grados y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, el pronóstico del tiempo indica que estará despejado jueves y viernes, pero con temperaturas levemente distintas. 28 máxima probable mañana jueves, 27 máxima probable del viernes. Revisamos otras regiones. Temuco, región de la Araucanía, tendrá cielo nublado y una máxima probable de 19 grados. Y San Pedro, en la región de Antofagasta, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 28 grados. Durante esta jornada nos enteramos de noticias del cantante Prince. Ya han pasado 5 años desde su muerte. Y para alegría de sus fanáticos fue anunciado un nuevo álbum del cantante con material inédito. El disco titulado Welcome to America ya tiene su single promocional en las principales plataformas de streaming. Una propuesta interesante en que Prince habla de Estados Unidos refiriéndose a una tierra de libertad, pero también un hogar para el esclavo. Todo el material de este álbum estaba celosamente guardado desde 2010, junto a ensayos, canciones, todo inconcluso, y otras grabaciones, verdaderos tesoros ocultos que los fans podrán disfrutar pronto gracias a esta nueva producción. Con Prince despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.